Hola, en la clase de hoy vamos a trabajar con el concepto de sucesión aritmética. La sucesión aritmética es una sucesión de números naturales tal que la diferencia entre términos es constante. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la diferencia entre términos? Se refiere a que entre el término 1 de la sucesión y el término 2 hay una distancia. En el término 2 y 3 se repite esa misma distancia. Entre el 3 y 4 se repite la misma distancia. Siempre es la diferencia entre dos términos que son contiguos. Entonces, por ejemplo, hay algunas concesiones donde dice que podemos considerar que las sucesiones arrancan en los números naturales. A veces podemos ver simbolizados los números naturales con el 0 y en este caso estaríamos haciendo alusión de que estamos considerando el 0 siendo parte de los números naturales. Si en cambio nosotros vemos la n de naturales sola, estamos diciendo que el conjunto de los naturales se considera a partir del 1. Nosotros vamos a considerar para resolver estos ejercicios con los números naturales a partir del 1. Bien, toda sucesión aritmética tiene una fórmula general. Y esa fórmula general es a sub n es igual a por n más b. Bien, pero ¿qué significan cada una de esas letras que tenemos en nuestra expresión general, no? Bien, por ejemplo, primero, vamos a poner que esta es nuestra expresión general. Entonces, por ejemplo, ahora nos faltaría determinar quién es a sub n, quién es a, quién es n y quién es b. Bueno, por empezar, a sub n es como llamamos a la sucesión. Después tenemos a, que representa la diferencia entre términos. Después tenemos n, que representa el término deseado. ¿A qué me refiero con término deseado? Es que, por ejemplo, si yo quiero conocer el término quinto de la sucesión, en este caso n sería reemplazado por 5. Si yo quisiera conocer el término 17avo de la sucesión, debería reemplazar esa n por 17. Y por último, tenemos b, que oficia de término independiente. Bien. Ahora que tenemos esto, lo que nosotros tenemos que fijarnos es cómo lo podemos ver con un ejemplo práctico a una sucesión. Bueno, para eso, por ejemplo, yo voy a partir de una sucesión que va a ser, por ejemplo, a sub n es igual a 3n más 4. ¿Sí? Acá podemos identificar que el 3 es la diferencia que va a haber entre cada uno de los términos, ¿sí? Y que el 4 es el término independiente, ¿sí? Entonces, bueno, como dijimos que nosotros vamos a considerar con los naturales arrancando en el 1, entonces, por ejemplo, el primer término de la sucesión, que lo vamos a simbolizar como A1, para saber cuál es, lo que debemos hacer es reemplazar efectivamente esa n por 1, de forma que nos queda 3 por 1 más 4, ¿sí? Y esto nos termina dando 7. Bien, si queremos conocer el segundo término de la sucesión, escribimos A2 y ahora la n la reemplazamos por 2. Acá tenemos que nos da 3 por 2, 6, más 4, 10. Y si queremos conocer el tercer término de la sucesión, podemos reemplazamos la n por 3 y tenemos 3 por 3, 9 y 4, 13. Si se pueden dar cuenta, fíjense que la diferencia entre cada uno de los términos es 3, ¿sí? Esa diferencia que dijimos que se mantiene constante. Podemos hacer lo mismo si vamos a analizar, por ejemplo, un término más adelante, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera conocer el término número 10, yo reemplazaría la n por 10, ¿sí? Obteniendo 34. Y si yo hubiera buscado el término 11, bien, acá tendríamos 33 más 4, 37, ¿sí? Se sigue manteniendo esa diferencia de 3. Y el 4 es esa distancia que yo le pongo. Si nosotros usáramos o pudiéramos calculáramos el a sub 0,
¿sí? A sub 0 con n igual a 0, entonces nosotros acá tendríamos 3 por 0 más 4. Es decir, 4. O sea, siendo el primer término de la sucesión 4, lo primero que nosotros, siendo el primer término de la sucesión 0, calculando la sub 0, nuestro primer término sería 4. Y eso es lo que nos marca a nosotros el término independiente. Si tuviéramos un n0, nuestro término independiente, nuestra sucesión comienza en 4. ¿Sí? Y n no puede tomar números negativos. ¿Por qué? Porque toda sucesión es un subconjunto de números naturales. Por lo tanto, la n nunca puede ser negativa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular, por ejemplo, al revés, ¿no? Nos dan los términos de una sucesión y nosotros queremos saber cómo hallar esos términos. Bueno, para eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que tenemos los siguientes términos de la sucesión. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y queremos conocer cuál sería la expresión general de esta sucesión. Bueno, entonces, tenemos que acordarnos siempre de lo que es nuestra ecuación general, ¿no? Nuestra ecuación general nos dice que una sucesión a sub n está determinada por a n más b, donde a es la diferencia y b es nuestro término independiente. N depende de la posición que nosotros estábamos buscando. Entonces nos vamos a valer de esa fórmula para tratar de determinar esto. Siempre que a mí me piden que yo halle una expresión general de una sucesión, me van a dar la sucesión ordenada y me van a dar todos los términos o me lo van a aclarar. En este caso, cuando no hay ningún tipo de aclaración, yo voy a suponer que este se trata del término 1, este se trata del segundo término, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo. Si a mí no me dice que, por ejemplo, los términos que estoy viendo yo son a partir de la posición 11, yo asumo que la sucesión como se me viene presentada es por el primer término, que el primer número que yo vi ahí es el primer término. Bueno, entonces, lo primero que vamos a poder establecer es la diferencia que hay entre dos números que sean siguientes. ¿Sí? Por ejemplo, la diferencia que hay de 3 a 5 es 2. La diferencia que hay de 5 a 7 también es 2 y la de 7 a 9 también es 2. Entonces, yo de esto puedo determinar lo mismo si quisiera considerar, ¿no?, de 13 a 15. Entonces, yo de acá puedo saber que en el término de que nosotros tenemos de nuestra sucesión, yo ya sé que el a va a valer 2. ¿Sí? Porque el 2 es el que a mí me establecía la diferencia. Bueno, pero ahora muy bien. ¿Cómo hago para determinar los otros dos? Porque tengo la n y la b, sigo teniendo dos incógnitas. Bueno, acá es donde entran en juego las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos las posiciones, o sea, los términos de la sucesión del 1 al 7. Entonces yo puedo, por ejemplo, analizar qué pasa en el término 1. Entonces lo que hacemos es, en a sub 1, yo sé que a vale 2. Yo sé que a vale 2 y que n vale 1. ¿Por qué n vale 1? Porque estamos calculando el primer término de la sucesión. Y siempre recuerden que n es lo mismo, o sea, la posición tiene que ver exacto con el subíndice de la sucesión que yo estoy buscando. Más b. Bueno, y yo sé cuánto vale a1, ¿sí? Yo sé que mi término a1 vale 3. Entonces yo podría escribir 3 es igual a 2 más b y despejando ese 2 termino obteniendo que b es 1. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo lo que vale b y ya tenía lo que vale a, entonces puedo establecer que mi expresión general de la sucesión es a sub n igual a 2n
más 1, ¿sí? Esa sería lo que es mi expresión general de la sucesión. Ahora, yo utilicé el primer término, pero así como utilicé el primer término para hallar b, podría haber usado el quinto término, el sexto, el séptimo. Entonces vamos a probar acá qué hubiera pasado si yo en vez de elegir el primer término hubiera elegido, por ejemplo, el sexto término. Bien, entonces tendríamos lo mismo. A sería 2. En este caso mi n sería 6 porque estoy hablando de sexto término y mi b es lo que permanecería como incógnita. A 6 sé que por lo que me tira la sucesión vale 13. Entonces 13 es igual a 12 más b. Paso restando ese 12 y termino obteniendo que b es 1. De modo que esto queda demostrado que no importa qué término de la sucesión use para reemplazar, sino que voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Si yo estoy probando este cálculo y resulta que para confirmar el resultado obtengo b's distintos, debo de rechequear las cuentas que hice porque lo más probable es que haya un error de cálculos o mismo que haya establecido mal el a. Entonces siempre analizar el b por medio de dos términos de la sucesión nos asegura que el resultado y la fórmula que nosotros estamos construyendo es correcta. Supongamos que ahora tengo otro término, otra sucesión de términos, ¿sí? Y por ejemplo termino obteniendo que mi sucesión es la siguiente: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y continúa, ¿no? Porque toda sucesión de términos es infinita. Bueno, de vuelta, lo primero que identifico van a ser las posiciones que yo tengo en este término. O sea, tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y continúo. Vamos a completarlo. Y también tengo la diferencia establecida entre cada uno de esos términos, ¿sí? Por ejemplo, y siempre considerando términos consiguientes, tenemos que entre 15 y 18 tenemos 3. También tenemos 3 entre 9 y 12, también tenemos 3 entre 6 y 9 y 3 entre 0 y 3. O sea, ¿qué significa? Que nosotros entre cada uno de esos términos tenemos un 3 de diferencia. Y esa diferencia que teníamos era lo que nos marcaba cuál era nuestro A. Bueno, entonces partimos de nuestra fórmula general y acá decimos, bien, sabemos que A vale 3. Todo lo demás lo dejamos igual porque todavía no lo hemos analizado. Y voy a analizar, por ejemplo, el cuarto término de la sucesión. Bien, como es cuarto término, A sabemos que es 3, n lo reemplazamos por 4, porque es cuarto término, más b. Y luego sabemos que por analizar la sucesión, nuestro cuarto término vale 9. De modo que esto me queda 12 más b, 9 menos 12 es b, menos 3 es b. ¿Sí? Y termino teniendo acá que nuestra b vale menos 3. Bueno, vamos a analizar con otro valor. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en la posición 7. Bueno, lo mismo. 3 por 7 ahora, porque estamos en la posición 7. A sub 7 sé que vale 18. Tenemos 3 por 7 es 21 más b. 18 menos 21 es b, por lo tanto, menos 3 es b. Obtenemos exactamente el mismo resultado. Y es por eso que ahora nosotros podemos formar nuestra ecuación general que nos va a quedar 3n menos 3. Y ahí me queda conformada mi sucesión aritmética. Entonces, siempre tengo que analizar esto. Cada vez que esté ante una sucesión aritmética, tengo que analizar la diferencia y tengo que buscar el término independiente, ¿sí? El término independiente, la diferencia, y prestarle principal atención a lo que son las posiciones, porque la posición cuarta me indica que la n vale cuarto, la posición décima que la n vale 10. Teniendo en cuenta
la significancia de cada uno de los componentes de la fórmula, no me puedo confundir a la hora de, o si bien encontrar términos de la sucesión con una fórmula dada o hallar la expresión general a partir de la sucesión. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.